A veces comienza de una forma casi imperceptible. No con un gran acontecimiento, no con una voz clara, no con una señal espectacular, sino con una sensación. Una sensación extraña en el pecho. Un presentimiento suave, persistente, casi incómodo. Como si algo en tu vida estuviera a punto de moverse, como si una puerta invisible empezara a aflojarse por dentro, como si una parte de ti supiera que ya no puede seguir viviendo exactamente igual. Y sin embargo, al mismo tiempo, aparece la duda. Tal vez no sea intuición. Tal vez sea ansiedad. Tal vez sea cansancio. Tal vez sea solo la mente queriendo escapar de lo conocido. Y así empieza el desgaste. No por falta de señales, sino por no saber leerlas. No por falta de verdad, sino por no saber distinguirla del ruido interior. Muchas personas viven ese momento en silencio. Siguen con su rutina, cumplen con sus obligaciones, responden mensajes, trabajan, cuidan de otros, intentan mantenerse fuertes, pero por dentro sienten que algo importante está queriendo nacer. Y ese algo no siempre tiene nombre. A veces no se parece a una idea concreta. A veces se parece más a una presión suave del alma. A una incomodidad que no encaja con la vida de antes. A una sensación de que seguir igual ya no alcanza. Esa confusión agota. Agota porque la persona siente el llamado, pero duda de sí misma. Siente la vibración de un cambio, pero no confía del todo en lo que percibe. Y entonces pospone. Pospone una conversación, una decisión, un movimiento interno, una verdad que ya estaba tocando la puerta desde hace tiempo. Aquí es donde muchas personas cometen una interpretación equivocada de lo que está ocurriendo. Creen que esa especie de anuncio interno es algo irracional, algo que debería ser reprimido hasta tener pruebas externas. Pero la llamada profecía cuántica no necesita entenderse como una adivinación extraña o como una promesa mística vacía. Puede entenderse de una forma mucho más profunda, más humana y también más precisa. Puede ser la lectura más exacta de un patrón interno que ya se está formando en la conciencia. Joe Dispenza habla de cómo el cerebro comienza a instalar un futuro antes de que ese futuro sea visible en la materia. Es decir, muchas veces el cambio no empieza fuera. Empiezan las conexiones invisibles del cuerpo, en el modo en que una nueva posibilidad empieza a tomar forma dentro del sistema nervioso, mucho antes de convertirse en experiencia palpable. Eso explica por qué a veces sientes algo antes de poder explicarlo. Porque no todo lo verdadero llega primero como argumento. Hay verdades que llegan primero como sensación. Como un movimiento interno. Como una claridad que el cuerpo percibe antes de que la mente consiga organizarla en palabras. Neville Goddard decía que la realidad externa termina reflejando el estado asumido internamente. Y si esto es así, entonces la profecía más exacta de tu vida no sería una sentencia que cae desde fuera, sino la consecuencia natural del estado de conciencia que vienes alimentando en secreto cada día. No se trata de un destino impuesto. Se trata de una dirección que ya empezó a crecer dentro de ti. Una dirección que quizás tu mente todavía no acepta, pero que tu mundo interior ya comenzó a registrar. Greg Braden aporta una idea profundamente reveladora cuando habla de la coherencia entre corazón y cerebro. Hay momentos en los que el cuerpo siente una verdad antes de que la mente la comprenda. Y ese desfase puede dar mucho miedo. Porque la mente quiere pruebas, quiere orden, quiere lógica, quiere control. Pero el cuerpo, cuando está sensible, capta primero la vibración. Capta primero la ruptura de un patrón. Capta primero la cercanía de algo que todavía no puede nombrar. Y muchas personas rechazan esa señal no porque sea falsa, sino porque desordena su identidad antigua.
Desordena la versión de sí mismas con la que han vivido durante años. Desordena la narrativa conocida. Desordena la jaula, incluso si esa jaula ya dolía. Es como un tren que ya empezó a acercarse en medio de la niebla. No lo ves con nitidez. No distingues todavía todos sus contornos. No sabes exactamente desde qué punto viene ni hacia dónde te llevará. Pero sientes la vibración en el suelo. Sientes una alteración en el aire. Sientes que algo se aproxima. Y no verlo con claridad no significa que no exista. No verlo del todo no significa que sea una fantasía. Muchas veces, saltar esa señal interna es perder el momento exacto en que la vida te estaba pidiendo subir a una nueva frecuencia. No porque el cambio no pueda volver a presentarse, sino porque cada llamado tiene un ritmo. Cada despertar tiene un momento. Cada verdad interior tiene una temperatura precisa. Y cuando se ignora demasiadas veces, la persona empieza a endurecerse por dentro. Por eso este tema es tan delicado y tan importante. Porque hay momentos en la vida en que ignorar una señal interior no es prudencia. No es madurez. No es sensatez. A veces es una forma inconsciente de rechazar la versión futura de uno mismo. La versión más viva. La versión más coherente. La versión que ya estaba intentando abrirse camino desde adentro, mientras la personalidad vieja intentaba mantener todo en el mismo lugar de siempre. Y tal vez eso es lo que más duele. No la falta de respuestas. No la falta de oportunidades. Sino la posibilidad de haber sentido algo verdadero y haberlo descartado por miedo, por costumbre o por no haber sabido reconocer que algunas de las señales más sagradas de la vida llegan primero en voz baja. Muy baja. Tan baja que solo pueden escucharse cuando uno deja de pelear tanto consigo mismo. Hay algo profundamente humano en el hecho de apartarse justo de aquello que podría transformar la vida. Desde fuera, muchas veces parece contradicción. Parece incoherencia. Parece incluso autosabotaje. Pero cuando se mira con más profundidad, con más ternura y con menos juicio, se descubre otra cosa. Se descubre que muchas personas no rechazan su expansión porque no la deseen, sino porque una parte de ellas la percibe como una amenaza. No una amenaza lógica, no una amenaza racional, sino una amenaza corporal. Una amenaza inscrita en la memoria emocional. Y eso cambia por completo la forma de comprender lo que ocurre. Porque entonces ya no estamos hablando simplemente de decisiones equivocadas. Estamos hablando de un sistema interno que fue entrenado para sobrevivir, no para abrirse. El punto ciego emocional que confunde intuición con amenaza nace precisamente ahí. Hay personas que sienten con claridad que algo nuevo quiere emerger. Lo sienten en el cuerpo, en los sueños, en la forma en que ciertas situaciones empiezan a repetirse, en la incomodidad cada vez mayor frente a una vida que antes parecía tolerable. Pero cuando esa novedad se aproxima, el sistema nervioso no siempre la interpreta como posibilidad. A veces la interpreta como peligro. Joe Dispenza explica que el cuerpo, acostumbrado al pasado, resiste todo lo que no puede predecir. Y esa resistencia no siempre se presenta como un gran drama. A veces aparece como una duda razonable, como una prudencia excesiva, como una fatiga extraña, como una justificación inteligente que en el fondo protege lo conocido. La persona no dice, tengo miedo de crecer. Dice, no es el momento, todavía no estoy lista, mejor esperar un poco más. Y así, lo que parecía discernimiento puede ser, en realidad, una forma sofisticada de defensa. Cuando el cuerpo ha vivido durante mucho tiempo dentro de patrones repetidos, termina asociando lo familiar con seguridad, incluso si lo familiar duele. Esto es una de las verdades más difíciles de aceptar. Porque nadie quiere pensar que puede sentirse más cómodo dentro de una vieja limitación que frente a una posibilidad nueva. Pero así funciona muchas veces la estructura emocional humana. Lo conocido tiene un lenguaje, un ritmo,
una temperatura interna que el cuerpo ya sabe sostener. Incluso el sufrimiento conocido puede dar una falsa sensación de control. En cambio, lo nuevo desordena. Lo nuevo exige una reorganización biológica, emocional, mental y energética. Por eso tanta gente, en el instante exacto en que su vida podría empezar a ampliarse, siente una presión interna que la empuja a retroceder. No porque no quiera avanzar, sino porque el organismo todavía no aprendió a confiar en un territorio diferente. Aquí entra una idea muy poderosa de Deepak Chopra. La profecía no como destino fijo, sino como trayectoria energética. Esta mirada es profundamente liberadora porque rompe con la fantasía de que existe un único futuro escrito en piedra. La vida ofrece múltiples posibilidades, múltiples rutas, múltiples desenlaces. Pero algunas trayectorias se vuelven más probables según el estado de conciencia dominante que una persona sostiene cada día. La profecía más exacta, entonces, no sería una condena ni una promesa externa. Sería la lectura más precisa de la ruta que ya está siendo alimentada por pensamiento, emoción y repetición interna. Es como observar un río que ya viene tomando cierta dirección. Todavía puede variar. Todavía puede desviarse. Pero hay una tendencia clara que ya se está formando. Y lo más delicado de esto es que esa tendencia no siempre se decide con grandes actos visibles. Se decide, muchas veces, en la intimidad de lo que se piensa, se teme y se repite en silencio. Por eso la contradicción entre pedir cambio y seguir siendo leal al personaje antiguo es tan decisiva. Wayne Dyer ayuda a comprender que la vida no responde solo al deseo declarado, sino a la identidad profunda que una persona sigue defendiendo. Y aquí aparece uno de los nudos más invisibles del camino interior. Hay personas que de verdad desean una transformación. Quieren una vida más amplia, una relación más coherente, un trabajo más alineado, una sensación más libre de sí mismas. Pero al mismo tiempo siguen siendo fieles, sin darse cuenta, al personaje que han construido para sobrevivir. El personaje que espera poco para no decepcionarse. El personaje que se protege adelantando el fracaso. El personaje que aprendió a no confiar demasiado. El personaje que confunde humildad con achicarse y prudencia con negarse. Y mientras ese personaje siga ocupando el centro, cualquier señal de expansión será vivida como una amenaza a la identidad, no como una bendición. Esto explica por qué a veces el miedo no protege. A veces preserva una prisión conocida. Preserva una versión antigua de la vida que ya no nutre, pero que sigue resultando predecible. Y lo predecible, para un sistema herido, puede parecer más amable que lo verdadero. Ahí aparece lo que Abraham Hicks llama, desde otra perspectiva, resistencia vibracional. Hay personas que creen estar siendo sensatas, cuando en realidad están evitando la fricción natural del crecimiento. Porque todo crecimiento genuino produce una fricción. No una fricción destructiva, sino una fricción de reacomodación. La fricción de dejar atrás una frecuencia que ya no corresponde. La fricción de no poder seguir pensando igual. La fricción de reconocer que el próximo capítulo de la vida exige una versión distinta de uno mismo. Y esa fricción, cuando no se entiende, se interpreta como señal de que algo está mal. Cuando en realidad muchas veces es señal de que algo están haciendo. La falsa calma de quedarse donde todo ya es familiar tiene un costo silencioso. Desde fuera, puede parecer estabilidad. Puede parecer moderación. Puede parecer equilibrio. Pero en el fondo, muchas veces, es una paz aparente sostenida por la renuncia. Una paz construida sobre la negación de una verdad interna. La persona deja de moverse no porque haya encontrado serenidad auténtica, sino porque teme el desorden inicial de una expansión real. Y con el tiempo, esa falsa calma se vuelve pesada. El cuerpo se apaga un poco. La mirada pierde brillo. La intuición se vuelve más tenue. No porque haya desaparecido, sino porque ha sido ignorada demasiadas veces. La energía empieza a estancarse.
La vida se vuelve funcional, pero menos viva. Correcta, pero menos verdadera. Y quizá una de las formas más tristes de sufrimiento no sea el caos visible, sino la lenta costumbre de una paz que en realidad no es paz, sino congelamiento. La analogía simbólica aquí es profundamente reveladora. Es como cerrar la puerta cuando alguien viene a devolverte una llave que habías perdido hace años. Esa imagen contiene una tristeza muy humana, porque muestra que el rechazo no ocurre por falta de deseo, sino por no reconocer el momento sagrado cuando finalmente llega. La persona llevaba tiempo sintiendo que algo faltaba, que algo no terminaba de abrirse, que una parte de su vida permanecía sellada. Y sin embargo, cuando la posibilidad se presenta, no siempre tiene la forma brillante que el ego esperaba. A veces llega como incomodidad. A veces como verdad desnuda. A veces como una necesidad urgente de dejar de mentirse. A veces como una señal que no halaga, sino que confronta. Y por eso se la rechaza. No porque no sea valiosa, sino porque obliga a abandonar el marco antiguo desde el cual uno se había explicado a sí mismo durante años. En el fondo, este patrón invisible tiene menos que ver con incapacidad y más con fidelidad. Fidelidad al pasado. Fidelidad al miedo. Fidelidad a una identidad que alguna vez fue necesaria, pero que ya no puede guiar el presente sin empobrecerlo. Y ver esto no debería generar culpa. Al contrario, debería traer compasión. Porque todo aquello que hoy se resiste, alguna vez intentó protegerte. Todo aquello que hoy parece frenarte, alguna vez te ayudó a sostenerte. Pero llega un momento en que lo que antes protegía empieza a limitar. Lo que antes contenía empieza a encerrar. Lo que antes organizaba empieza a impedir. Y ahí es donde la conciencia, con paciencia y con verdad, empieza a distinguir entre seguridad real y encierro conocido. Cuando esa comprensión entra de verdad, algo se suaviza. La persona deja de verse como alguien que falla cada vez que retrocede. Comienza a verse como alguien que está aprendiendo a reconocer el lenguaje interno del miedo para no seguir confundiéndolo con prudencia. Comienza a notar que muchas veces no estaba rechazando una oportunidad externa, sino una versión más vasta de sí misma. Y aunque eso duele, también libera. Porque aquello que puede verse con claridad empieza a perder su poder automático. Y lo que antes parecía un destino inmóvil comienza a revelarse como un patrón, y todo patrón, cuando se ilumina desde la conciencia, puede empezar a cambiar. Hay imágenes internas que pasan rápido, como una nube. Aparecen, se mueven, se deshacen, y dejan detrás apenas una impresión ligera. Pero hay otras que no se van. No se imponen con violencia, no hacen espectáculo, no buscan llamar la atención como un pensamiento obsesivo. Simplemente vuelven. Vuelven con una extraña constancia. Vuelven cuando el día está en silencio. Vuelven en medio de una conversación común. Vuelven en una sensación del cuerpo, en un símbolo repetido, en una intuición que no se termina de explicar. Y cuando algo así ocurre, muchas personas se preguntan si están imaginando demasiado, si están proyectando un deseo o si, en realidad, están percibiendo una dirección profunda que ya empezó a organizarse dentro de ellas. Ahí nace una distinción importante, delicada, casi sagrada, la diferencia entre una fantasía mental y una señal coherente del alma. Neville Goddard permite mirar esta diferencia con mucha profundidad. No toda imagen interna tiene el mismo peso. Algunas nacen del deseo ansioso. Surgen desde la carencia, desde la urgencia, desde el intento de escapar del presente. Son imágenes cargadas de hambre emocional. La persona no las contempla, se aferra a ellas. No las siente con paz, las usa para aliviar momentáneamente una falta. Y por eso, aunque puedan parecer intensas, suelen dejar detrás agotamiento, tensión y una necesidad constante de confirmación. En cambio, existen otras imágenes internas que tienen una cualidad distinta. No excitan tanto al ego.
No necesitan tanto ruido. Traen una calma profunda, una repetición simbólica y una extraña sensación de reconocimiento. No se viven como capricho. Se viven como verdad callada. Como si algo en lo más íntimo dijera, esto no me resulta extraño, esto me resulta familiar de una manera antigua, como si ya lo hubiera sabido antes de pensarlo. Ese reconocimiento es difícil de explicar con lógica, pero muy real en la experiencia humana. A veces una persona no puede justificar del todo por qué cierta dirección, cierta decisión o cierta visión interna le produce una mezcla de paz y temblor al mismo tiempo. No hay todavía una prueba externa sólida. No hay garantías. No hay una estructura clara. Y aún así, algo por dentro responde. No con euforia vacía, sino con una vibración más seria. Más honda. Más limpia. Esa es una de las razones por las que muchas personas se confunden, esperan que lo verdadero llegue siempre como claridad inmediata, cuando muchas veces llega como una resonancia tranquila que necesita ser escuchada con más sutileza. Lo verdadero no siempre grita. A veces simplemente permanece. Gregg Braden ayuda a comprender por qué algunas señales regresan una y otra vez en distintas formas. Él habla de patrones coherentes que reaparecen hasta ser atendidos. Lo que no se escucha con suavidad, muchas veces vuelve con más intensidad. Esta idea es profundamente humana. La vida no siempre castiga. Muchas veces insiste. Insiste porque hay algo que todavía no ha sido integrado. Insiste porque una dirección importante no puede cumplirse mientras siga siendo ignorada. Insiste porque el alma, cuando ha empezado a percibir un camino, no siempre se resigna al primer rechazo. Y por eso ciertas señales reaparecen disfrazadas de diferentes maneras. Primero como inquietud. Luego como símbolo. Después como encuentro. Luego como incomodidad creciente. Más tarde como una crisis que obliga a mirar. No porque la vida sea cruel, sino porque la conciencia a veces necesita varios umbrales antes de aceptar una verdad que podría cambiarlo todo. Muchas personas conocen esa experiencia sin ponerle nombre. Sienten que un mismo tema vuelve. Una misma pregunta vuelve. Un mismo llamado vuelve. Y cada vez que vuelve, el cuerpo lo reconoce un poco más, aunque la mente siga buscando razones para postergarlo. Eso desgasta mucho. Porque no hay cansancio más silencioso que el de seguir ignorando algo que en el fondo ya se sabe. La energía se fragmenta. La atención se dispersa. La persona empieza a sentir que vive partida entre lo que sostiene por fuera y lo que sabe por dentro. Y esa fractura interna no siempre produce un colapso visible. A veces produce algo más sutil y más duro, una sensación de estancamiento con apariencia de normalidad. La vida sigue, pero algo en ella deja de respirar con libertad. Tom Campbell encaja de una manera muy valiosa en este punto, porque habla de conciencia y reducción de ruido mental. Cuanto más saturada está la mente por miedo, dopamina, urgencia o exceso de estímulos, menos capacidad tiene de reconocer una dirección real. Esta observación es especialmente importante en el tiempo en que vivimos. Muchas personas no están desconectadas de sí mismas por falta de espiritualidad. Están saturadas. Saturadas de información, de pantallas, de comparación, de prisa, de ruido emocional, de pensamientos repetidos, de una atención siempre fragmentada. Y una mente saturada interpreta mal casi todo. Confunde impulso con intuición. Confunde deseo con verdad. Confunde ansiedad con señal. Confunde intensidad con certeza. Cuando el mundo interior está lleno de interferencias, la brújula sigue existiendo, pero resulta muy difícil escucharla. El silencio interior, entonces, no es ausencia. Es tecnología de percepción. Es el espacio donde la conciencia deja de reaccionar automáticamente y empieza a registrar con más precisión lo que realmente está ocurriendo dentro. No se trata de romantizar el silencio como una fórmula mágica.
se trata de comprender que sin cierta quietud, la percepción profunda se distorsiona. Del mismo modo que una superficie de agua agitada no refleja con claridad, una mente permanentemente alterada no puede reconocer la forma real de una señal. Y esto tiene consecuencias concretas. Porque cuanto más desconectada está una persona de ese silencio interior, más probable es que siga entregando su energía a lo inmediato, a lo urgente, a lo superficial, mientras desatiende aquello que en verdad estaba marcando una dirección más esencial. Aquí aparece otra capa delicada, el costo emocional de seguir ignorando lo que ya se sabe en lo profundo. Grandevierne puede ser mencionada desde una visión más madura, no como fórmula mágica, sino como recordatorio de que aquello que se sostiene emocionalmente termina trayendo experiencias compatibles. Esto también incluye la negación. También incluye el rechazo de una verdad interna. También incluye la repetición de una incoherencia. Rechazar una verdad interna también genera manifestación, pero en forma de estancamiento. No porque exista un castigo invisible, sino porque la energía que no encuentra cauce empieza a acumular tensión. La persona sigue enviando hacia su vida la frecuencia de la postergación, de la desconfianza, de la división interna. Y esa frecuencia termina organizando experiencias que se parecen a ese estado. Ignorar una verdad profunda tiene un precio que pocas veces se nombra. No siempre se paga con grandes pérdidas visibles. A veces se paga con opacidad. Con menos vitalidad. Con menos claridad. Con una tristeza leve pero constante. Con una sensación de estar fuera de ritmo con uno mismo. Como si la vida exterior siguiera moviéndose, pero el alma hubiera quedado esperando en otro punto. Esa es una de las formas más silenciosas del sufrimiento, vivir lejos de una verdad que ya se percibió, aunque todavía no se haya encarnado del todo. Y cuanto más se prolonga esa distancia, más difícil parece volver a confiar en la propia percepción. La persona empieza a dudar de todo. No solo de la señal. También de sí misma. La analogía viva aquí es clara y profundamente conmovedora, como una brújula enterrada bajo capas de polvo. La dirección sigue existiendo, pero la persona cree estar perdida porque hace demasiado tiempo no limpia el instrumento interno que podría orientarla. Esta imagen contiene una verdad esencial. La señal no desapareció. La dirección no se fue. La intuición no murió. Lo que ocurrió, muchas veces, es que quedó cubierta por acumulación. Acumulación de miedo. Acumulación de ruido. Acumulación de hábitos emocionales. Acumulación de distracciones. Acumulación de versiones antiguas de uno mismo que todavía hablan más fuerte que la voz más profunda. Y sin embargo, aún bajo el polvo, la brújula conserva su naturaleza. Sigue apuntando. Sigue vibrando. Sigue intentando orientar. La profecía cuántica, entendida desde este lugar, no es una escena espectacular del futuro. Es la lectura íntima de una dirección que ya empezó dentro de ti. Una dirección que no necesita imponerse para ser real. Una dirección que no siempre se explica con facilidad, pero que insiste con la precisión de todo lo que pertenece a la verdad profunda. Y quizá por eso duele tanto ignorarla. Porque en el fondo, cuando una señal auténtica vuelve una y otra vez, no solo está llamando a una decisión externa. Está llamando a una reconciliación interior con algo que el alma ya reconoce como suyo. Hay momentos que, vistos desde fuera, parecen pequeños. No hacen ruido. No cambian de inmediato el paisaje. No vienen acompañados de una música épica ni de una certeza total. Y sin embargo, por dentro, algo se mueve con una profundidad inmensa. A veces no es una gran acción visible. A veces es una decisión interna. Un sí silencioso. Una rendición lúcida. Un punto de no retorno que ocurre primero en la conciencia y solo más tarde empieza a reflejarse en la vida concreta. Ese instante es difícil de explicar a quienes no lo han vivido,
porque desde afuera puede parecer que no pasó nada. Pero por dentro, pasó todo. Pasó el giro. Pasó la aceptación. Pasó el momento exacto en que una persona dejó de resistir la señal que llevaba tiempo llamándola. Al hacerlo, cambió la línea de su vida. Joe Dispenza ayuda a comprender la profundidad de ese momento cuando explica que una emoción elevada sostenida con intención clara puede reorganizar circuitos neuronales y abrir un nuevo rango de percepción y conducta. Esta idea va mucho más allá del optimismo o del pensamiento bonito. Habla de algo concreto y profundamente transformador. Cuando una persona deja de alimentar internamente el mismo patrón y empieza a sostener otro estado con verdad, el cerebro ya no sigue prediciendo la misma historia de siempre. Y eso cambia mucho más de lo que parece. Porque la vida no se organiza solo por lo que ocurre afuera, sino también por la forma en que el sistema interno interpreta, selecciona, responde y se relaciona con lo que ocurre. Una sola decisión interna auténtica puede alterar más que 100 intentos externos hechos desde miedo, duda o fragmentación. Durante mucho tiempo, muchas personas han intentado cambiar su vida moviendo piezas por fuera, sin darse cuenta de que el centro verdadero seguía intacto. Cambian de estrategia, de rutina, de entorno, de discurso, incluso de metas, pero continúan percibiéndose a sí mismas desde la misma versión antigua. Continúan reaccionando con la misma vigilancia. Continúan esperando el daño antes que la apertura. Continúan leyendo el futuro desde el archivo emocional del pasado. Por eso ciertos esfuerzos, aunque sinceros, no producen una transformación profunda. Porque el cambio no se consolida mientras el núcleo interno siga obedeciendo a la antigua programación. El instante exacto al que nos referimos aquí es distinto. No nace de la agitación. Nace de una comprensión. De una comprensión tan honda que ya no permite volver a la ceguera anterior. Y aquí aparece una ruptura que para muchas personas resulta profundamente contraintuitiva. No siempre lo más seguro es lo más alineado. Esta frase, llevada al fondo de la experiencia humana, revela mucho. Hay decisiones que parecen seguras porque son conocidas. Hay caminos que parecen correctos porque son predecibles. Hay vínculos, trabajos, hábitos y formas de vivir que ofrecen la ilusión de estabilidad simplemente porque ya fueron ensayados muchas veces. Pero lo predecible no siempre es paz. A veces es repetición. A veces es la continuación refinada del mismo dolor. A veces es una manera elegante de seguir posponiendo una expansión que asusta. Muchas personas pierden su movimiento más verdadero por elegir aquello que no las confronta. Y el problema es que lo que no confronta tampoco transforma. La conciencia humana suele confundir con facilidad la ausencia de movimiento con tranquilidad. Pero hay una diferencia enorme entre calma y congelamiento. La calma abre, flexibiliza, ordena, aclara. El congelamiento inmoviliza, encoge, apaga. Y muchas veces, quedarse en lo conocido produce una quietud que parece calma, cuando en realidad es una interrupción de la vida interior. Es una pausa al servicio del miedo. Es una moderación que no nace de sabiduría, sino de evitación. Por eso el momento en que alguien acepta la señal profunda de su propia vida no siempre parece cómodo. A veces se siente como una verdad que tiembla. Como una paz extraña mezclada con incomodidad. Como si el alma supiera que está entrando en terreno real, aunque la personalidad todavía no se sienta del todo preparada. Esa mezcla es importante. Porque la señal de que una profecía interior es auténtica no suele inflar el ego ni prometer superioridad. No llega diciendo que una persona será especial, admirada o invulnerable. No alimenta fantasías grandiosas. Más bien produce una combinación muy particular de temblor, verdad, incomodidad y serenidad. Temblor, porque implica cambio. Verdad, porque algo interno reconoce que ya no puede seguir negándolo. Incomodidad, porque rompe la estructura antigua. Y serenidad, porque aun en medio del vértigo, existe una parte profunda que sabe.
Sabe que ese llamado no viene del impulso superficial. Sabe que no se trata solo de emoción pasajera. Sabe que hay una dirección que ya no puede ser traicionada sin pagar un costo interior demasiado alto. Ese saber profundo no siempre se traduce de inmediato en un plan claro. Y eso es importante comprenderlo. A veces la aceptación interior precede mucho al mapa visible. Primero viene el sí. Después se reorganiza el resto. Primero cambia la dirección íntima. Después, poco a poco, empiezan a moverse las circunstancias, las elecciones, los encuentros, las prioridades. Deepak Chopra y Greg Braden pueden leerse juntos en este punto de una manera muy fértil. Cuando pensamiento, emoción y biología dejan de resistir la misma dirección, la vida externa empieza a reorganizar encuentros, elecciones, energía y significado. No porque exista una magia infantil que haga aparecer todo de inmediato, sino porque la coherencia interna comienza a modificar la manera en que una persona se presenta ante la vida y la manera en que la vida puede responderle. Esto se nota en cosas muy concretas, aunque al principio sean sutiles. Se nota en la forma en que alguien ya no tolera ciertas incoherencias que antes normalizaba. Se notan decisiones pequeñas que antes postergaba y que ahora, de pronto, se vuelven inevitables. Se nota en una sensibilidad nueva para reconocer lo que resta energía y lo que la expande. Se nota en el cuerpo, que empieza a sentirse menos pesado cuando una dirección se acepta por fin. Se nota en la mente, que deja de pelear tanto consigo misma. Se nota en la intuición, que ya no necesita gritar porque por fin fue escuchada. La reorganización cotidiana que sigue a ese sí interior no siempre es espectacular. A veces es casi invisible. Pero precisamente por eso es profunda. Porque no se apoya en la excitación del momento, sino en una realineación más estable entre conciencia y vida. La analogía inesperada de este capítulo lo muestra con mucha precisión, como cambiar la vía de un tren varios kilómetros antes del destino. Desde afuera casi nada parece haber ocurrido, pero toda la llegada final ya fue modificada por un movimiento pequeño e invisible. Esa imagen es valiosa porque rompe una ilusión muy común, la de pensar que solo cuentan los cambios dramáticos, visibles e inmediatos. No. Muchas veces el verdadero giro ocurre mucho antes de que el paisaje muestre una diferencia evidente. Ocurre en una región secreta de la conciencia. Ocurre cuando una persona deja de sostener internamente una versión vieja del futuro. Ocurre cuando, aun sin tener todas las respuestas, deja de traicionarse. Y a partir de ahí, aunque el exterior tarde un poco en reflejarlo, la trayectoria ya no es la misma. Quizá por eso algunas de las decisiones más importantes de la vida no hacen ruido al nacer. No vienen con aplausos. No vienen con certezas completas. Vienen con otra cosa. Vienen con una sobriedad nueva. Con una densidad serena. Con una percepción distinta del tiempo. De pronto, la persona ya no siente que necesita forzar tanto. Ya no necesita convencer a su alma de lo que su alma ya sabe. Ya no necesita seguir huyendo de la señal. Y ese descanso interior, aunque venga acompañado de preguntas, ya es una forma de verdad. Ya es una forma de alineación. Ya es una forma de abundancia más madura. Aceptar la señal no significa tenerlo todo resuelto. Significa dejar de oponerse a una dirección que lleva tiempo intentando emerger. Significa reconocer que la vida más coherente a veces empieza con un gesto minúsculo, invisible para los demás, pero decisivo para el destino interior. Significa comprender que el instante exacto que cambia una vida no siempre es el momento en que todo se ve distinto, sino el momento en que, por fin, algo dentro deja de negar lo que ya reconocía como verdadero. Y cuando eso ocurre, aunque el mundo todavía no lo entienda, la línea de la vida ya empezó a moverse hacia otro lugar. Al final de todo, después de tanta duda, tanta confusión interior y tantos momentos en los que parecía más fácil callar lo que el alma venía susurrando, queda una verdad que no necesita exageración para ser inmensa.
Muchas personas no pierden su camino por falta de señales, sino por no reconocer la forma en que la verdad interior se presenta. Porque la verdad más profunda rara vez grita. Rara vez impresiona. Rara vez llega con la estética perfecta que la mente esperaba. Casi siempre insiste de otro modo. Insiste en silencio. Insiste como una incomodidad que vuelve. Insiste como una claridad que no se va. Insiste con una precisión que el alma reconoce, aunque la personalidad todavía intente seguir negociando con ella. Ese es uno de los puntos más delicados de este proceso. La señal real no siempre halaga. No siempre promete facilidad. No siempre confirma la versión cómoda de lo que queríamos escuchar. A veces desordena. A veces expone. A veces obliga a aceptar que una parte de nosotros ya sabía, desde hace mucho tiempo, que no podía quedarse donde estaba sin empezar a traicionarse por dentro. Y quizá por eso duele tanto. No porque la señal sea cruel, sino porque nos enfrenta con la distancia entre la vida que sostenemos y la vida que, en lo profundo, sabemos que pide nacer. La profecía más exacta no suele ser un anuncio externo. Es una revelación íntima. Una lectura de lo que ya está madurando en la conciencia, incluso antes de que la materia lo confirme. Neville Goddard ayuda a cerrar este recorrido con una fuerza serena y muy profunda. Aquello que se asume profundamente termina buscando expresión en la realidad. No como castigo. No como premio. Sino como correspondencia. La vida exterior, poco a poco, termina reflejando el estado interno que se ha vuelto dominante. Por eso ignorar ciertas llamadas internas no detiene el alma, pero sí puede retrasar la encarnación de una vida más coherente. Puede prolongar la espera. Puede sostener una versión antigua del futuro. Puede mantener a la persona girando alrededor de una verdad que ya había sido percibida, pero aún no aceptada. Y en ese retraso muchas veces aparece el cansancio más difícil de explicar, el cansancio de seguir lejos de uno mismo. Joe Dispenza refuerza esta comprensión desde la dimensión neurocientífica. Cuando una persona deja de vivir únicamente desde memorias pasadas y empieza a sostener un nuevo estado interno, el cerebro deja de predecir el mismo futuro de siempre. Esta idea es profundamente esperanzadora, porque muestra que el cambio real no depende solo de un acto externo heroico. Depende también de una reorganización profunda de percepción, emoción y significado. Cuando el sistema interno deja de obedecer siempre al miedo conocido, empieza a abrir espacio para otra clase de experiencia. Otra clase de decisiones. Otra clase de lectura de la realidad. Lo que antes parecía imposible comienza a sentirse posible no porque el mundo haya cambiado por completo de un día para otro, sino porque la conciencia ya no está cerrada dentro del mismo patrón. Greg Braden aporta aquí una imagen muy precisa. La profecía más exacta no es una amenaza del destino, sino una lectura de la armonía o desarmonía entre corazón, mente y campo emocional. Esa armonía es clave. Porque cuando una persona está dividida, la vida también se fragmenta. Pero cuando empieza a entrar en coherencia, aunque sea poco a poco, algo se ordena. La señal deja de parecer un enigma insoportable y empieza a sentirse como una dirección. El miedo no desaparece por completo, pero deja de gobernarlo todo. La confusión no se esfuma de golpe, pero pierde poder. Y en ese reordenamiento sutil, la persona empieza a notar que no estaba esperando un milagro externo. Estaba esperando el momento en que su mundo interior dejara de cerrarle la puerta a lo que ya reconocía como verdadero. La vida a veces se parece a una puerta antigua que solo se abre desde dentro. La profecía cuántica no viene a derribarla por ti. Viene a mostrarte que tu mano ya estaba temblando sobre la llave desde hace mucho tiempo. Esa imagen contiene algo profundamente humano. Porque nos recuerda que el llamado no siempre llega para imponernos algo ajeno, sino para revelarnos algo propio. Algo que ya estaba madurando. Algo que ya venía empujando con suavidad desde adentro.
algo que no necesitaba más pruebas para ser real, sino más honestidad para ser aceptado. Y tal vez ahí esté la reflexión más íntima de todas. Quizás lo que más miedo da no es equivocarse, sino aceptar que en el fondo ya sabes cuál es el siguiente paso de tu evolución interior. Si este mensaje resonó contigo, cuéntame en los comentarios qué parte tocó más profundo tu corazón o qué verdad sentiste que ya venía viviendo en silencio dentro de ti. Y si quieres seguir acompañando este tipo de contenido, suscríbete al canal para que sigamos explorando juntos estas dimensiones donde conciencia, emoción y vida empiezan a hablar el mismo idioma.